Como vimos, los antiguos cuentos infantiles eran sumamente crueles y violentos. Y sin embargo, hay quienes aseguran que la moral del mundo es mucho peor hoy que antes. Y aseguran que buena parte de la culpa la tienen los dibujos animados, que son creaciones satánicas para arruinar la cabeza de nuestros chicos. Veamos qué dicen. Mickey Mouse, Pinocho, Dumbo, Bambi o El Rey León. Personajes animados que son mundialmente conocidos gracias a Disney. Y a pesar de las moralejas siempre positivas de sus historias, por increíble que parezca, hay grupos religiosos que los acusan de ser los culpables de la supuesta desviación moral de la juventud. Nunca Disney se ha preocupado en editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo. Las pruebas del satanismo se esconderían dentro de sus historias, por tratar temas como la brujería, por ejemplo en Blancanieves, el misticismo en las hadas de Peter Pan, la magia en Fantasía y la reencarnación en Pocahontas. Además, Pluto, el simpático perro, sería Plutón, sinónimo de Hades, rey de los infiernos y de los muertos. Y hay cosas peores. Que as crianças que olham o Lion King hoje serão os assassinos amanhã. ¿Será entonces que los cuentos infantiles pueden llevarnos a semejantes conductas? Yo creo que son conceptos demasiado extremistas. Pensar que un factor puede causar un problema tan grande como una perdición, ¿sí? Dentro de la psicología, todos los problemas son multicausales. Es decir, tienen muchas causas como para que se genere un problema. Lo mismo han dicho los fanáticos religiosos de los dibujos animados japoneses, que Pokémon, Dragon Ball, Sailor Moon y hasta Hello Kitty también serían satánicos. Pero ese temor no refleja más que desconocimiento de su cultura. Respecto a los dibujos animados japoneses, hay cosas fabulosas. Por ejemplo, esta película que se llama El viaje de Chihiro es extraordinaria y nos presenta la mitología japonesa, que es completamente diferente a la nuestra. Entonces, si nosotros no tenemos apertura para mirar eso, podemos, frente a la cantidad de dioses que aparecen en El viaje de Chihiro, eso es satánico. No, no es satánico, es diferente a lo nuestro, eso es todo. Si los cuentos y dibujos animados fueran los causantes de la supuesta decadencia moral de hoy, los adultos que escuchamos cuentos infantiles tan crueles como Caperucita o Hansel y Gretel seríamos unos criminales. Pero eso no es verdad. La causa entonces debería buscarse en otra parte. Yo creo que un niño que lee cuentos es un niño que está bien. Los papás a veces no quieren admitir que son ellos los que han perdido el hilo. Son ellos los que han perdido la autoridad sobre sus niños. Leer cuentos y ver dibujos animados junto a nuestros hijos ayuda a reforzar los vínculos familiares y sobre todo a conversar sobre esas lecciones que nos dejan las viejas historias que a todos nos contaron. Bueno, clarito está. Si la violencia fuera causada por los cuentos o por los dibujos infantiles, todos quienes crecimos viendo Disney seríamos delincuentes. Ya vimos que los primitivos cuentos infantiles reflejaban la sociedad medieval y luego, más moderados, a la sociedad de hace un par de siglos. Hoy sucede lo mismo con los dibujos animados, aunque su proceso evolutivo es aún más rápido. En apenas unos años pierden buena parte de su violencia y su crueldad. Pero sucede que antes a los cuentos se los leía y a los personajes se los imaginaba. ¿Cómo se logra dulcificar un dibujo animado? Vean estos sorprendentes cambios en Mickey Mouse y en Homero Simpson. Mickey Mouse es bueno. Mickey Mouse es bueno. ¿Por qué? Porque no daña, porque no les pega a sus amigos. El buen concepto sobre este simpático personaje es compartido por todo el mundo, pero la verdad es que el encantador Mickey Mouse no siempre fue así. En sus primeras apariciones hace más de 80 años, su conducta era más que censurable. Aquí lo vemos en su primera película, Steamboat Willie, primer cortometraje sonoro de dibujos animados. Se lo ve muy alegre y cantarín. Pero como vemos en esta secuencia, tortura a cuanto animal se le pone por delante. El conocido divulgador científico Stephen Jay Gould estudió la evolución de su personaje favorito, y encontró que el ratón Mickey ha tenido un proceso muy peculiar. Nació adulto y se fue convirtiendo en niño. Miren si no su cambio físico. Jay Gould mide las proporciones de las facciones y demuestra cómo fueron creciendo su cabeza y sus ojos y acortándose su nariz, hasta tener las proporciones de cualquier bebé, animal o humano.
Así era en 1928. Así en 1953 en la película Fantasía. Y así es hoy. Y por supuesto también cambia su conducta. Las actitudes groseras de 1928 van desapareciendo. En una cinta de pocos años más tarde, es a él a quien amenazan. Y 20 años después, apenas si puede contra una almeja escupidora. ¿Y por qué estos cambios? El mismo Gould lo explica. Como Mickey Mouse se convirtió en un referente para los niños, era necesario adaptar su apariencia y hacerlo más amigable y simpático. Los dibujantes recurrieron a un truco que la evolución ha incorporado en todas las especies para conseguir que los adultos protejan a las crías, sus formas. Al nacer, un bebé tiene la cabeza más grande con relación a su cuerpo, ojos grandes, mandíbulas pequeñas, piernas y brazos rollizos. Las formas redondeadas y pequeñas causan ternura a los adultos, pero con los años esas proporciones van cambiando. Otro caso de evolución, Los Simpson. La serie, que lleva más de 20 años al aire, ha ido modificando las formas y la conducta de sus personajes. Este es Homero en 1987. Más delgado, con un rostro puntiagudo y una mirada más dura. Para el 89 está más gordo, los ojos más redondos y la nariz no tan pronunciada. Hoy sus formas se han redondeado aún más, igual que el resto de la familia. Y no solo ha cambiado la forma, sino también el fondo. Todos son menos agresivos. Lisa, hoy inteligente y pacifista, empezó siendo tan peleona como su hermana. Bart no era irónico y rebelde, sino directamente grosero y malcriado. Marge era completamente intolerante. Y Homero, en estas poco más de 2 décadas, ha pasado de ser el hombre que quería una familia perfecta y vivía castigando a sus hijos, a un hombre bastante imperfecto que acepta y ama a todos como son. Como las situaciones y los protagonistas de los cuentos infantiles, también los personajes de los dibujos animados han ido cambiando y adaptándose a los gustos y a la cultura de cada época. Y a lo largo de los siglos se han ido civilizando cada vez más, haciéndose menos crueles, más humanos, como la propia sociedad humana. Bueno, ¿qué les pareció? Como todas las manifestaciones de la cultura humana, los contenidos de los dibujitos y de las películas infantiles van cambiando y adaptándose al pensamiento de la sociedad. Y por eso son cada vez más correctos políticamente. Ya no hablan de maltrato a niños y mujeres, ya no muestran escenas de crueldad, predican el amor a la naturaleza y a los animales y la protección a los más débiles. Por eso lo decimos una vez más. Quienes predican y aseguran que antes el mundo era mejor, o se equivocan de buena fe o mienten para captar fieles. Dicen que la falta de moral traerá el apocalipsis. Echarle la culpa a la violencia a aquello que los chicos ven en la pantalla es ni más ni menos que ocultar sus verdaderas causas, que seguramente comienzan por nuestras actitudes como adultos. Con esta reflexión nos dejamos, nos tenemos que ir. Muy buenas noches. Hasta el domingo, buenas noches.